el tema relativo a la ciencia política propiamente. Vamos a referirnos a sus definiciones y los principales elementos que encierra la ciencia política, ¿no es cierto? Muy bien, previamente hay que analizar el, la implicancia de lo que significa ciencia, ¿no? Ustedes entenderán de que la ciencia política, lógicamente, está integrada por un término fundamental que viene a ser la ciencia, ¿no? Y el otro término fundamental que viene a ser política. Muy bien, entonces vamos a entender de que a la ciencia política se le conoce como la ciencia del poder. ¿Mm? Es una acepción que se le ha dado a la ciencia política. Es una ciencia del poder. Muy bien, pero para entender ese concepto de ciencia del poder, lógicamente allí observamos que hay dos elementos, ¿no es cierto? El primer elemento es relativo a la ciencia y el segundo elemento es el poder. Muy bien, entonces vamos a detenernos a analizar qué cosa viene a ser la ciencia. Muy bien, la ciencia en primer lugar es una actividad humana, ¿no? Pero no es cualquier actividad humana. Eh, consiste en una actividad que le procura al ser humano poder dominar la naturaleza sobre la base de conocimientos comprobados que han consolidado, digamos, su certeza gracias a la experimentación, ¿no? Entonces, lógicamente, la ciencia es una actividad humana que permite, lógicamente, el conocimiento y explicación de la naturaleza. ¿Mm? Muy bien. A partir de ello podríamos indicar de que la ciencia es el conjunto de conocimientos, hipótesis, teorías, metodología debidamente ordenada, sistematizada, comprobada o comprobable, ¿no? Entonces, tenemos lógicamente que entender primeramente este concepto. ¿Por qué va a integrar, va a servir de base para entender lo que significa ciencia política? El otro elemento está caracterizado por el poder. Entonces, ¿qué viene a ser el poder? El poder puede entenderse como una categoría que significa dominio de una persona frente a otra persona, ¿no? Es la capacidad que tiene algún individuo, algún sujeto para poder de repente influenciar en otra persona u otras personas. De tal manera que a partir, digamos, de estos dos elementos, podemos entender de que la ciencia política es aquel conjunto de conocimientos, teorías, sistemas, métodos que buscan entender, comprender y, lógicamente, obtener el poder, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, el poder debe de entenderse como una relación entre aquellos que ostentan el poder y aquellos que, lógicamente, obedecen los mandatos de aquel que ostenta el poder, ¿no es cierto? Muy bien, les he traído algunas definiciones propias de algunos autores. Entre ellas tenemos a la definición que hace Laura Kahn respecto de la ciencia, que es importante. Él sostiene que la ciencia es el conjunto de hipótesis, leyes, teorías, modelos que explican causalmente las propiedades de los procesos naturales y sociales, ¿no? Tenemos también la definición que ha hecho el diccionario Rosenthal-Winding en el sentido siguiente, ¿no? La ciencia forma de la conciencia social, constituye un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social. La fuerza del conocimiento radica en el carácter general, universal, necesario
y objetivo de su veracidad, ¿no? Entonces, el término de ciencia es fundamental para comprender y desarrollar la ciencia política. Ustedes, como futuros profesionales del derecho, deberán entender que la ciencia eh, produce conocimiento valedero científicamente porque ha sido el resultado de todo un procedimiento riguroso para su obtención, lo cual le da un peso superlativo frente a otros tipos de conocimiento especulativo, otro tipo de conocimiento, digamos, que se origina a partir de la superstición, a partir de, de los meros comentarios, ¿no? En todo caso, hay que empezar a deslindar los tipos de conocimiento que existen, ¿no? No necesariamente todos son verdaderos, ¿no? En todo caso, los que están más cercanos a la verdad forman parte de la ciencia. Por eso hay que darle importancia, relevancia al conocimiento científico. Entonces, ustedes como futuros profesionales tendrán que darle relevancia, mayor importancia, lógicamente, al conocimiento científico, por encima de las otras formas de conocimiento, el metafísico, la especulación, la superstición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, prosigamos. Hablar de ciencia política, lógicamente, implica hablar de poder. Entonces, el poder se va a convertir en el objeto de estudio de la ciencia política. Pero entiéndase por poder esa relación que existe entre aquel que ostenta el poder y aquella persona que, digamos, obedece ese mandato, ese poder. Entonces existe una relación de mando-obediencia y la ciencia política se encarga de estudiar esa relación de poder, se encarga de identificar cuáles son las características, las propiedades, las circunstancias reales que han permitido el establecimiento de una relación de poder. Entonces, el poder se convierte en el objeto de estudio de la ciencia política. Pero también la ciencia política va a servir para poder estudiar la formación de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los factores determinantes para que el político, para que el alcalde pueda tomar una decisión determinada? ¿Qué factores han intervenido? ¿Cuáles han sido los elementos que han influenciado? Si, por ejemplo, tenemos el alcalde, por decir, de la municipalidad X, que frente a una coyuntura de emergencia como la actual, el alcalde tendrá que tomar decisiones, pero esas decisiones tendrán que respaldarse en un sustento técnico profesional para que las decisiones tengan un impacto positivo. Entonces, esa toma de decisiones, ese procedimiento para la toma de decisiones, también es estudiada por la ciencia política. ¿Cuáles serán esos elementos que intervienen en la toma de decisiones? Entonces, ya en la práctica en la práctica política, lógicamente intervienen una serie de elementos, el elemento jurídico, el elemento social, el elemento propiamente político, económico, quizás de repente hasta pueda influenciar eh, los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder mediático, económico. Entonces, a través de la ciencia política, se va a diferenciar los elementos, se va a clasificar los elementos para poder, digamos, identificar las causas de la decisión política, ¿no? Muy bien, la ciencia política debe de entenderse como una ciencia pragmática, como una ciencia
realista y como una ciencia empírica. ¿A qué se refiere ello? Bueno, la ciencia política es pragmática porque su aplicación permite justamente la toma de decisiones que impacten en la sociedad en forma concreta, en forma práctica, ¿no? Tenemos al alcalde que decide sobre, digamos, la suspensión de la labor de los trabajadores o si decide por la continuidad de la relación laboral en una coyuntura como la del COVID-19. Entonces, allí, lógicamente, interviene aspectos de naturaleza política, ¿no? Por eso se dice que la ciencia política es una ciencia eminentemente práctica, ¿no? Contribuye, se aplica en forma concreta en la toma de decisiones. Pero también la ciencia política es realista. Esa toma de decisiones que realiza el alcalde, lógicamente, tiene una connotación real, ¿no? El alcalde decide sobre circunstancias concretas, sobre un contexto real, ¿no? Las decisiones lógicamente van a tener impacto concreto, real, ¿no? Por eso se dice que la ciencia política es realista. En la ciencia política no se hace, digamos, teorización solamente en el aspecto teórico, ¿no? Por el contrario, esos procedimientos que permiten, que apoyan a la toma de una decisión, tienen implicancia práctica y real, ¿no? Pero la ciencia política también debe de entenderse como una ciencia empírica. Esa toma de decisiones que ha realizado el político, lógicamente son evaluadas a la luz de la realidad. Es decir, la realidad constantemente va a permitir identificar si la toma de la decisión por parte del político ha sido acertada, ha sido correcta, o por el contrario ha sido una decisión incorrecta. Algunos sostienen, cuando escuchamos por decir algunos, ¿no es cierto?, que dicen la historia determinará si la decisión fue buena o fue mala. Entonces, podemos advertir que la ciencia política es una ciencia empírica, que la realidad constantemente permite advertir si la decisión política ha sido acertada o no lo ha sido. Y sobre esa base, sobre esa experiencia, la ciencia política permite mejorar, per permite innovarse, ¿no? Ya que está, digamos, en diagnóstico permanente con la realidad, ¿no? Muy bien. La ciencia política también permite la descripción del fenómeno político. A través de la ciencia política se busca describir, analizar los elementos de los fenómenos políticos. Por ejemplo, las elecciones, ¿no? Los partidos políticos, eh, las tendencias políticas. Entonces, todos esos fenómenos políticos son descritos a través de la ciencia política. La ciencia política las clasifica, la ciencia política extrae sus características, propiedades, y sobre esa base se puede tener una mejor comprensión del fenómeno político. Entonces, fíjate la gran relevancia que tiene la ciencia política para estudiar toda clase de fenómeno político, ¿no? El sentido estricto, ¿no es cierto?, de la ciencia política vendría a ser el siguiente: es el conocimiento de la vida política, del comportamiento humano en relación con el poder, la dominación y la toma de decisiones. Entonces, la ciencia política tiene como objeto de estudio el poder y sirve para, digamos, la toma de decisiones, ¿no? En sentido amplio,
hablar de ciencia política atañe a hablar del Estado. Es decir, que la ciencia política también va a estudiar al Estado, pero desde un punto práctico. La ciencia política estudia al Estado como un hecho político, como un fenómeno real que puede ser medido, estructurado, clasificado, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con la teoría del Estado. La teoría del Estado estudia al Estado, pero desde un punto de vista teórico, filosófico, ¿no? Pero la ciencia política estudia al Estado desde un punto de vista factual. Estudia al Estado como un fenómeno político, ¿no? Un suceso histórico, un producto social, ¿no? Muy bien, pero también la ciencia política se va a encargar de buscar, aspira al descubrimiento de las leyes que se desarrollan en los fenómenos políticos. Claro que hay que tener en cuenta de que la ley que aspira la ciencia política son leyes de naturaleza social, ¿no es cierto? A diferencia de las leyes naturales que aspira a su descubrimiento por parte de las ciencias naturales. En todo caso, las leyes sociales tratan de ser descubiertas a partir del empleo de la ciencia política para explicar justamente cuáles son las propiedades, los comunes denominadores del fenómeno político y sobre esa base poder hacer proyecciones a futuro, hacer estudios concretos de algún fenómeno político, evitar las consecuencias de alguna decisión política. Entonces, la ciencia política tiene toda esa implicancia para poder, digamos, explicar las causas, el desarrollo y efectos del fenómeno político, ¿no? Aspira a descubrir las leyes esenciales del fenómeno político. Muy bien, prosigamos. Entonces les decía que la ciencia política va a integrar, digamos, un conjunto de ciencias que estudian al Estado. El Estado es estudiada por muchas disciplinas del saber humano, pero especialmente el Estado va a ser estudiada por tres disciplinas. La primera de ellas vendría a ser la teoría del Estado. La teoría del Estado que busca, digamos, problematizarse, busca reflexionar sobre la esencia del Estado, pero desde un punto de vista teórico, filosófico, ¿no? En otras palabras, la teoría del Estado vendría a ser la filosofía del Estado, ¿no? Cuyos temas lo hemos abordado, lo hemos tratado en el primer aporte. Allí hemos desarrollado temas fundamentales para comprender qué cosa es el Estado. La definición del Estado, hemos hablado sobre los elementos del Estado, características, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista teórico, ¿no? La otra disciplina que estudia el Estado viene a ser el derecho constitucional. El derecho constitucional estudia el Estado, pero desde un punto de vista jurídico. Es decir, estudia la estructura jurídica del Estado, estudia la estructura formal del Estado. Tengan en cuenta que de acuerdo a la Constitución política, la estructura del Estado peruano básicamente se va a evidenciar, está establecida en el artículo 43 de la Constitución política, donde se establece que el Estado peruano es representativo, democrático, unitario y se rige por el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, en forma general, allí se establecen
se establecen las características estructurales del Estado peruano. Entonces, el derecho constitucional estudia esa estructura desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista formal, ¿no? Pero lógicamente, el análisis que se deba de tener del Estado no debe solamente descansar en la perspectiva individual de estas ciencias, sino que la implicancia del Estado debe de partir de la integración de esas perspectivas que existen en estas disciplinas que les comento. Es decir, debe haber un trabajo armónico, ¿eh? Una interdependencia, una relación entre el derecho constitucional, la teoría del Estado y sobre todo la ciencia política. Tres disciplinas que deben de, digamos, trabajar en forma coordinada, donde los aportes de cada una de ellas sirva para incrementar, para desarrollar a las otras disciplinas, de tal manera que para analizar el fenómeno de Estado se debe de tomar en cuenta esas tres disciplinas: derecho constitucional, teoría del Estado, ciencia política, ¿no? Y finalmente, la ciencia política estudia al Estado, pero desde un punto de vista real, fáctico, ¿no? Toma al Estado como un hecho real, ¿no? Como un hecho político. De tal manera que si solamente se va a utilizar el análisis desde el enfoque del derecho constitucional, lo más probable es que encontremos incongruencia entre la norma jurídica y la realidad social, la realidad del propio Estado. Por ejemplo, en el artículo 43 de nuestra Constitución, desde un punto de vista jurídico, tenemos en cuenta de que nuestro Estado oficialmente reconoce tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no es cierto? Pero el análisis solamente se circunscribe a un plano jurídico. Pero en realidad vemos de que no solamente existen tres poderes oficiales, sino que también, en mérito a los estudios de la sociología, se ha podido identificar que hay presencia de poderes, grupos de poder factual, ¿no? Tenemos el cuarto poder, el quinto poder, o cualquier otro grupo que ejerza influencia en estos tres poderes oficialmente reconocidos por la Constitución. Entonces, fíjate, el análisis jurídico del derecho constitucional se limita solamente a lo jurídico y no nos podría dar un análisis mucho más panorámico, mucho más realista. Es por eso que el derecho constitucional necesita, requiere de los aportes de la ciencia política. La ciencia política que va a estudiar al Estado, que va a estudiar el fenómeno político, pero desde un punto de vista realista. Entonces, bajo ese enfoque, podríamos determinar que en el Estado peruano no solamente existen tres poderes oficialmente reconocidos por la Constitución, sino que también existen otros poderes extraoficiales, ¿ah? Que la sociología ha identificado como el cuarto poder, que generalmente está integrado por los medios de comunicación, ¿no? Tenemos una serie de grupos de poder económico que también ejercen influencia marcada. Entonces, fíjate cómo el análisis político real, a partir de la ciencia política, nos permite tener un concepto mucho más general, mucho más panorámico, mucho más integrador, ¿no es cierto? Es por eso la gran importancia que, que se le debe dar a esa relación interdisciplinar entre la teoría del Estado, la ciencia política y el derecho constitucional, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos.
Muy bien, entonces hemos analizado los elementos principales de lo que significa ciencia política. Eh, Estaba buscando conceptos de ciencia política, pero muchos de ellos son un poco abstractos, muy complejos, y es por eso que hemos entendido de que la definición de ciencia política es diversa, ¿no? Sin embargo, he encontrado una definición que me parece que por el momento sería la que vamos a manejar, ¿no? La que está integrando los elementos que ya hemos descrito minutos atrás. Es una definición realizada por Norberto Bobbio, que es un jurista y también politólogo, que señala lo siguiente, ¿no? Norberto Bobbio propone dos acepciones, una en sentido amplio, ciencias políticas, y otra en sentido estricto, ciencia política. La primera abarcaría todos los estudios relacionados con la política desde la antigüedad hasta nuestros días, incluidos todos los filósofos y teóricos que han pensado, escrito y analizado la política. En sentido estricto, la ciencia política contemporánea nació a partir de la corriente conductista que trata de observar las conductas de los actores políticos y de los ciudadanos conforme a premisas estrictamente científicas. Esta última acepción hace referencia a lo que se denomina generalmente ciencia política positiva, para distinguirla de la filosofía política o teoría política normativa. La otra parte de estudio de la disciplina tiene como objeto de estudio propio al poder que se ejerce en un colectivo humano. La politología se encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social, sean cuales sean sus dimensiones, locales, nacionales o a nivel mundial. Entonces, vamos a manejar ese concepto de Norberto Bobbio como un concepto que está integrando todos los elementos que hemos descrito. Entre ellos está haciendo referencia al poder, está haciendo referencia también a los estudios teóricos desarrollados en la ciencia política, está haciendo referencia a los fenómenos políticos, de tal manera que es un concepto para nosotros integrador, eh, que lógicamente nos va a permitir comprender la naturaleza de la ciencia política. Muy bien, prosigamos. Entonces, hasta este punto ya tenemos desarrollado la ciencia política, sus elementos, sus características, su objeto de estudio, pero no confundamos entre ciencia política y política. La política es el hecho político, es la actividad política. Y la ciencia política es la disciplina, la ciencia que estudia ese fenómeno político. De tal manera que a partir de lo que les estoy diciendo, podríamos lógicamente diferenciar un científico de la política, un politólogo, con un político que vendría a ser un alcalde, por ejemplo. No necesariamente el alcalde es un científico de la política, no necesariamente es un politólogo. ¿Mm? Existe la ciencia política. Se ha establecido una carrera de politología en universidades como la Universidad Católica del Perú, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y próximamente en nuestra Universidad Andina del Cusco también se va a crear la carrera de ciencia política. ¿No? Entonces, no necesariamente el alcalde, el congresista, no necesariamente el regidor son científicos de la política. Tendrían que haber cumplido
toda una malla curricular y obtener, digamos, el reconocimiento por parte de la universidad para que tenga un acercamiento a la ciencia política recién, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, mantengamos, ¿no es cierto?, esa aclaración. La política es la actividad, es el fenómeno político, es el hecho político. Las elecciones, puede ser de repente, las decisiones del alcalde frente a la coyuntura de emergencia sanitaria, allí ya se está observando fenómenos de naturaleza política, ¿no es cierto? Pero distinto es la ciencia política, esa reflexión sobre el fenómeno político, la aplicación de los modelos, sistemas, enfoques, teorías que permitan, digamos, contribuir a una decisión política acertada, ¿no? Muy bien, entonces, nunca perdamos esa aclaración. Contribución a la ciencia política. La sesión pasada, las sesiones anteriores, habíamos hablado sobre las escuelas que han contribuido a la construcción de la ciencia política. Hemos hablado de la escuela alemana, italiana, pero también hemos hablado y hemos destacado el trabajo de muchos estudiosos de la ciencia política. Tenemos a Max Weber, ¿no?, a Nikos, que lógicamente han contribuido en forma determinante, pero podríamos indicar que la corriente marxista ha sentado las bases para la construcción de la ciencia política, ¿no?, ya que en esta corriente se ha establecido, se ha determinado categorías que hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas por los estudios de ciencia política. Categorías, por decir, como las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la dependencia externa, ¿no? O sea, a partir de la corriente marxista se ha podido determinar que existe una influencia marcada por el poder económico, sobre todo de naturaleza transnacional, ¿no? Y a partir de ese fenómeno podría entenderse la dependencia económica que existe por parte de los países de repente del tercer mundo respecto de grandes transnacionales, ¿no? La teoría marxista también ha descrito, digamos, la estratificación social, ello a partir de la descripción de, de la lucha de clases, determinando de que en toda sociedad hay una estructura social que depende mucho, digamos, la posición que toma un grupo social va a depender, digamos, del grado de riqueza que tenga, ¿no? Entonces, la estratificación social también es un concepto que lo ha traído y lo ha desarrollado el marxismo, que lógicamente nos permite comprender también la política actual, ¿no es cierto?, en mérito a la lucha de clases, ¿no? Tenemos otros elementos. Por ejemplo, el tema de organización política, de la elección de los dirigentes políticos, que también han sido, digamos, propuestos, desarrollados por la corriente marxista, en mérito a que el dirigente o aquel que tome las riendas de la política deberá ser aquel que tenga, digamos, un criterio integral, que tenga formación, conocimiento, una, una audacia para poder tomar decisiones políticas, pero
objetivas, eficaces y eficientes a partir del manejo de la filosofía, a partir del manejo de la historia, a partir del manejo de los estudios en general. Entonces, fíjate, la teoría marxista también exige de que el político, el dirigente, sea nutrido en todos estos saberes, lo cual va a asegurar en gran escala, en gran medida, una toma de decisiones adecuadas, ¿no? Posteriormente a la contribución realizada por el marxismo, empieza a desarrollarse también los aportes de la Escuela de Chicago, ¿no? Más o menos en 1920 en adelante, empieza a desarrollarse fenómenos políticos en Estados Unidos que van a ser de inquietud, que van a ser analizados por los estudiosos de aquel entonces, ¿no? Otro factor determinante que va a aparecer para la contribución de la ciencia política va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se va a convertir también en un factor determinante para el desarrollo de los estudios en ciencia política, ¿no? Que son, lógicamente, contribuciones que han realizado los estudiosos y que han permitido entender, han permitido que nosotros comprendamos a la ciencia política como una disciplina general, panorámica, que nos permite la toma de decisiones, ¿no? Muy bien, eso sería en cuanto a al desarrollo del tema de ciencia política. Ahora vamos a entrar a la siguiente etapa, que viene a ser la absolución de inquietudes, preguntas, ¿no? Que lógicamente va a considerarse con la puntuación correspondiente, ¿no? Entonces vamos a